Ay, entendido. Buenas. Estuve de tía llevando a mi sobrina a ver esta película. Debo decirles que es entretenida. Había muchos niños en el cine, todos salieron contentos. Obviamente se les podía escuchar durante la película hablando un poquito, se estaban divirtiendo, que es lo más importante. Puedo decirles que es una muy buena película familiar, que no tiene absolutamente nada raro, así que pueden tranquilizarse e ir en familia. En serio, no saldrán ahí con ninguna conversación extraña. Am, la película está bastante centrada en el personaje de Sky, que es la cachorrita más chiquita de todas. Y de hecho trata un poco sobre su sentir, porque es la más pequeña, tiene su pequeño momento de drama con respecto a ese asunto a lo largo de la película, sin ser ay, sobrecargo. Ay, esto sigue en vivo, se me acaba de ir la pantalla del teléfono. No sé qué estará pasando, espero que supongo que será el internet. Que estamos en época de estar nublado el clima, así que el internet supongo que podrá estar molestando. Bueno, sí, tenemos a un personaje femenino como protagonista principal. ¿Algún problema? Porque sí, es un personaje femenino real, no estas cosas que quieren vendernos en Hollywood. Es un personaje cariñoso, que se ve que quiere dar lo mejor de sí. Tiene varios mensajes bonitos para los niños, que son estos mensajes, ya saben, universales de esfuerzo, constancia, dedicación, trabajo en equipo. Y también un poquito de que a veces tenemos que tomar la iniciativa. Lo digo por Sky, en cierto momento menciona de que estaba esperando y se cansó de esperar y le tocó hacer las cosas por sí mismo. Está bien contado, no me aburre en ningún momento. De hecho, la historia comienza bastante con acción enseguida, así que a los chicos no se les van a aburrir. En los momentos donde están hablando también hay bastantes bromas, así que está todo bien. Um, sí, también la antagonista principal es una mujer. También aparece el antagonista recurrente de los personajes este que fue el alcalde. No me acuerdo muy bien porque desde que mi sobrina llegó a cierta edad ya no tengo que estarle vigilando frente del televisor, así que no le tengo cogida la historia bien a estos personajes. Pero bueno, comienza con un personaje femenino, la antagonista, cometiendo un robo de algo muy extraño, limando una chatarrería. Y luego descubrimos para qué. Está usándolo para desviar un meteorito y esto es lo que termina sacando el tema de los poderes de los cachorros. Por cierto, la tipa estaba transmitiendo en vivo, así que obviamente la encontraron y la arrestaron. Termina haciendo un pequeño negocio con el antagonista recurrente y de ahí, bueno, se van desencadenando ciertas situaciones que son bastante cómicas. También lo que me gusta mucho de la estética de esta película es que se nota que le dedicaron tiempo al diseño de personajes, no son todos el mismo modelo, hay personajes más gordos, más altos, más delgados, lo que le dan pues mucha vida a la ciudad, que sigue siendo bastante colorida, los personajes son con sus personalidades bastante pues divertidas, la forma en la que se toman ciertas situaciones. De hecho, la película tiene su propia referencia dentro de sí misma cuando una señora le está explicando a su mascota que va a conocer a los Paw Patrol y que les va a encantar porque son unos cachorritos saludables que andan en vehículo, que suena raro pero que le crean. Y tiene otra parte de bromas así un poco lo que se dice meta referencias. Hay un presentador de noticias que está ahí de manera muy orgánica y hace un par de bromas después de que los Patrol consigan sus poderes. Porque sí, hay varias secuencias utilizando primero los vehículos que tienen originalmente, o sea, los que ya vienen de la serie, que es la parte del inicio, y luego después de la obtención de los poderes, otra secuencia ya con los nuevos vehículos y todo esto. Con los trajes que se ven en la portada, ¿ya? El tipo dice, pues eso, está mencionando, o sea, es un mundo donde la gente no creía en poderes y de pronto hay poderes. Y el tipo dice,
Entonces, cuando hablamos de poderes, pensamos en actores en mayas ganando un pastizal. Obviamente es más una broma para los adultos, pero sí es algo que se podría decir en la realidad si llegara alguien a tener superpoderes de pronto. Esa es la visión, que digamos hay un poco con eso. Me causa bastante gracia la forma en la que este personaje pues lo dice. O sea, luego hay otra que sí parece que le está hablando, como es un reportero, está hablando a cámara, entonces se nota que está hablando, no se siente incómodo o forzado, está hablando ya al espectador en esta parte, porque sabes que está transmitiendo y así. Entonces queda bastante bien cuando está hablando. "Oh, ahora los Paw Patrol tienen nuevos vehículos, nuevos trajes y nueva mercancía. Y los padres que me están viendo, pues ni modo." Ya haciendo referencia a que, pues sí, seguramente muchos niños van a pedir, sobre todo ahorita, falta mucho para diciembre, algún vehículo o alguno de los personajes, porque la verdad es que el diseño de vehículos está bastante bien, la forma en la que los diseñaron, los colores, las formas y cómo lo van haciendo. En eso no se puede uno quejar de ninguna manera, porque están bastante bien. A las personas que les gusta coleccionar este tipo de cosas seguro que les van a encantar. Ahora, yéndonos a la historia, hay una pequeña subtrama con otro personaje, porque en el primer instante, aunque tiene uno de estos cristales que dan los poderes, no pasa nada. Entonces busca algo en que enfocarse, en lugar de estarse lamentando porque no puede acompañar a los otros personajes a las misiones, porque no tiene poderes. Le va un poquito la mano en cierto momento, pero está el personaje del niño, que siempre olvida su nombre, recordándole que se calme, que no exagere, y esto. Es un buen personaje de soporte o de apoyo para este tipo de cosas. En los momentos en los que sale en la película ayuda, pues digamos, a resolver ciertas cosas. Igual no es una película complicada, no tiene giros dramáticos ni nada de eso. Quiero decir, el villano recurrente es un tipo, yo soy el tipo que había sido alcalde, sí, no me acuerdo sus nombres. Bueno, el punto es que llegan a un... Después de haber hecho el acuerdo con la científica loca, que no quiere aceptar que es loca la mayor parte de la película, escapan y el tipo, de alguna forma ambos recuperan su ropa normal y bueno, llegan a un sitio donde está el avión privado de este tipo y menciona que había tenido pesadillas con estar viajando en clase turistas. Yo digo, ay no, en serio con este tipo. Bueno, ahí la tipa hace su plan y sigue el tema un poco con el asunto de los poderes por la forma en la que hacen las cosas. Bueno, hay que decirlo que la tipa es ingeniosa. No explican las cosas al pie de la letra, sino que tú confía en mí y va haciendo cosas. Así que no se pierde tiempo, digamos, en explicaciones sin hacer, porque igual que enseguida te muestran qué está pasando y qué van a hacer, que tampoco es para matarse la cabeza. Acaba capturando a Sky y tiene una pequeña reflexión los dos personajes cuando hablan en un momento. Y aquí es una parte de lo que yo hablo de que tiene valores lindos, valores universales. El tema es que ambos personajes, tanto Sky como esta villana, mencionan que llegaron a sentirse pequeñas, a sentirse infravaloradas por los demás. Pero claro, la diferencia es que está en que Sky usa esto no para compadecerse a sí mismo, que hay momentos en el que se siente mal, pero procura salir adelante, enfocarse positivamente y buscar la manera de demostrar que está haciendo bien las cosas y que vale igual que los demás. En cambio, la antagonista ha decidido hacerle daño a las otras personas. Bueno, me han dicho que estoy loca, entonces voy a asumir ese papel, a pesar de que estaba negándome hace un momento a aceptar que me llamaran de esa manera. Porque en realidad no tiene más motivo para hacer lo que está haciendo que el resentimiento por haber sido infravalorada a pesar de su inteligencia, que bueno, solo lo dice, en ningún momento se llega a mostrar ningún tipo de recuerdo, no es un personaje elaborado, no creo que tenga que serlo. De hecho, el tiempo se aprovechó más que nada para profundizar en Sky y su sentir, su historia antes de llegar al equipo de los Patrol y
porque siempre está con esta actitud de no gustarle ser la más pequeña, entonces tiene sus razones. Sí, hay otro par de mensajes, pero ya son con respecto al compañerismo, al trabajo de equipo y al nunca rendirse. Me parece que también están bastante bien. Porque en la parte de trabajo de equipo, sobre todo en la parte final, pues ya que hay un momento en que la villana se hace de con casi todo el poder y los perros se coordinan, obviamente seguidos por el niño, los va guiando, diciendo, es tu turno, y van haciendo cada uno algo en base al poder que logran despertar en ellos, ya que algo que me gustó mucho del tema con los gritales es que no te dan cualquier poder, no te dan un poder que tú quieras, te dan un poder que está basado en ti, en quién eres, en lo que eres. Ya simplemente Max saca lo que tú ya tienes adentro, que me parece un muy buen detalle. Entonces, como cada uno se va coordinando con esta habilidad, pues lo van haciendo y logran vencerla con el trabajo en equipo, que en estos días de la autoglorificación que tiene, parece muy bonito y muy, muy necesario. Porque no es te colaboro, pero estoy al final buscando mi fin, sino nos colaboramos y obtenemos todos el fin común, cada uno haciendo su parte, de la manera sana y correcta, claro está. Um, los cachorritos, eso sí, los otros, pues obviamente están más bien para hacer las bromas, para hacer algunas observaciones. En esta parte, por cierto, la que les comenté que no, sí, la que sé que es un perro salchicha, de ahí no tengo el nombre. Bueno, conmigo creo que ya debieron acostumbrarse a eso de los nombres. Ella termina averiguando ya en esta parte final, digamos que es un poco el drama, cuál es su capacidad, porque que era su poder, entonces su poder sobreentender un poco por qué no lo lograba utilizar antes. O sea, no creo que no era que la gema no lo hubiera despertado, sino que como estaba un poco intentando obtener algo relacionado con los otros poderes de los otros personajes, no se estaba enfocando en sí misma, que era lo que tenía que hacer, y por eso no se daba cuenta de cuál era su capacidad. Me parece un buen, bonito detalle también el que hicieron con este personaje. Ahora, eh, bueno, quiero señalar un par de cositas que creo importantes un poco aprovechando esta película. El tema de que tienes que ver una película porque te representa, bueno, dime tú, ¿quién se siente representado con ver un grupo de perros en la pantalla? No creo que ningún niño vaya porque se siente representado por cómo se ven, pero seguro que más de un niño te puede señalar porque le gusta a cada uno de los cachorros y no está relacionado con su aspecto físico, sino con su personalidad, aunque eso sí, obviamente alguno te dirá algún detalle, que me gustan las orejitas de este, que es esta cosa, pero nadie te va a decir, oh, me gusta el dálmata o me gusta, hablo de niños, el pastor alemán. Bueno, al menos de que es un niño que esté más o menos sepa del tema. Y aunque sigo preguntándome la coherencia con que el perro que es bombero maneje el fuego, yo diría que tendría que ser ese el que tuviera la capacidad del agua. Y bueno, aunque hay uno que también lo tiene, pero se me hace como medio extraño. Digo, sí, se supone que es el que apaga el fuego, no el que lo enciende. Y hay un chiste dentro de la película bastante interesante. Y el otro detalle es el tema racial. No creo que a nadie le moleste ver la diversidad que hay en esta película, porque sí, hay bastantes personajes que llegan a aparecer y muchos tienen tonos de piel totalmente diferentes, no solo en formas de cuerpo, como les había comentado al principio. Y no veo nada de malo en el aspecto del antagonista, de hecho me parece bastante bueno en general, es decir, tiene un cabello extravagante, viste de manera, digamos, rebeltina, un poco le gusta cierto tipo de música.
independientemente de si pueda o no estar dentro de un estereotipo, que el uso de estereotipos no necesariamente está mal. Ya depende, es como todo, depende de cómo lo utilices. El tema aquí es que probablemente algún llorón podría intentar decir que está mal poner a una negra de villana porque son seres de luz y bla 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 y la repetición de hecho creo que las películas quedan bien. Puedes poner toda la diversidad que quieres mientras estás contando una historia y mientras estás enfocando en divertirte. Y creo que esta película, bueno, sí, la película de ser entretenida, no sé si es de terror y esas cosas, pero esta película cumple. Esta es entretención para niños pequeños. Pues tú también ir a vértela sin aburrirte porque visualmente tiene muchas cosas interesantes. Para, obviamente no al mismo grado, pero sin duda puedes pasar un buen rato y dura 100 minutos, así que larga no es, dura lo que tiene que durar. Am, y hablo en serio con diversidad, o sea, el presentador que está dando las noticias es negro, uno de los personajes que aparece al principio es una señora gorda. Hay un momento me fijé que aparece un señor en silla de ruedas, o sea, hay mucha diversidad, puedes decir que estás viendo una ciudad con bastante diversidad, sí, pero no se siente en ningún momento incómodo, sobre todo por el simple hecho de que no te lo están, digamos, oh, mira cuán diversos somos, o no, solo son gente en una ciudad que pueden verse beige y daría lo mismo, porque lo importante es la historia que está pasando con los patrol, aunque sí hay algo que pasó que después se olvidan, que es el tema de que le pasó algo a su sede principal, entonces tuvieron que irse momentáneamente a su sede secundaria, que es el portaaviones que tienen, no sé si ya venía de antes, pero bueno. Y luego se olvidan de mencionar que si van a reparar o no la sede principal, me imagino que sí. Y otra cosita que me parece importante destacar es que esta es una película, no importa que sean niños, es una película de superhéroes. Se supone que el género de superhéroes está agotado, entonces ¿por qué hay gente yendo a verla? Porque también recordemos que las películas de Marvel están la mayoría dentro de lo que se considera para público familiar. Mucha gente suele ir a ver estas películas con los niños, entonces si estás aburrido del cine de superhéroes, ¿por qué te interesaría ver esta película? Con eso, fácil, porque el problema no es el género de superhéroes, no es tanto la cantidad de series, es la calidad con la que están saliendo estas producciones actualmente. Los guiones no son mediocres, son basura. Un guión mediocre puede ser una película pasable o entretenida y tú dices, bueno, no fue la gran cosa, pero la próxima seguro será mejor. Cuando haces algo malo, simplemente lo aborreces. Es exactamente lo que está pasando con Marvel y hasta con DC un tanto. Aunque DC ya hay que hablar de otros aspectos porque es un tema un poquito más complejo. Bueno, todo lo que tengo ya para finalizar es decirles que pueden ir tranquilamente con sus niños a ver esta película, pasar un buen rato y divertirse. A ver, tampoco es que al final hubo una gran ovación, el cine no estaba completamente lleno, pero, tal vez por el día, pero puedo asegurarles que todo el mundo salió contento. O sea, los chiquitos estaban hablando, estaban bailando y yo y mi sobrina la pasamos bien. Hubo un par de momentos donde chachareamos un poco, en parte porque no había nadie a los lados de los asientos de nosotras. Aunque sí, estaba casi lleno, pero no completamente. O eso me pareció, no me fijé tampoco. Bueno, no sé exactamente cómo le irá a los Patrol en general. Aquí probablemente les vaya más o menos, debe irles bien, porque estamos en una semana de vacaciones, que creo que es la semana que se llama aquí, la semana de Uribe, que fue una vacación que puso este presidente. No recuerdo con qué pretexto lo había dicho que eran necesarias. Pero bueno, Uribe hizo un par de cosas al sistema educativo que yo no sé si ya todas las resolvieron. Digo, o sea, también la universidad son un montón. Sí, no todas sus medidas agradables. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de política ahora. Eso será con alguna otra ocasión. Bueno,
El sábado posiblemente, o al menos me han dicho que van a transmitir Blancanieves, junto con, creo, Los Increíbles, por el centenario. La boleta está bastante barata. No es, obviamente entiendo que no van a cobrar como si fuera un estreno, pero aún así me parece que está barata. Está más barata que los días que está barata en el cine, así que no, llama la atención. Sí, sé que es Disney y Disney está jodido, pero es Blancanieves. O sea, ¿saben cuándo fue la última vez que esa película estuvo en el cine? Es una joya, o sea, ¿cuándo creen que vuelva a pasar esto? No muy pronto, así que no puedo resistirme. No, o sea, no puedo obviar todo lo demás, Los Increíbles, Frozen, incluso Cenicienta, pero no puedo con Blancanieves. Lo único malo que la boleta esté tan barata significa que no va y que no vaya a transmitirla como si fuera una película de estreno normal, es que pues obviamente no va a recaudar como me encantaría, o sea, en serio, me gustaría que la pusieran en cine normal y ver cuánto dinero recauda, porque estoy segura que haría más plata que la que se viene de live action, completamente. No sé la calidad de la otra película, solo estoy diciendo que en base a lo que sé de la calidad de esta película, que se la pusieran en cine normal, haría un pastizal, porque simplemente es magnífica, una joya. Y si quienes intentan defender a la otra película lo hicieran sin menospreciar esta película, les iría mejor. Si me desvío demasiado del tema, disculpen, yo aquí. Lo que iba es que si siempre me la veo, que espero que sí, a menos de que algo extraordinario ocurra, como dirían en Caracol Noticias, probablemente haga un directo para comentarles. Así sea que echarles aquí 15 minutos o lo que sea. Bueno, chao.